Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos
iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría nuevamente poder estar juntos, compartir este tiempo y bueno,
dar gracias a Dios por esta posibilidad que nos va a dar de juntos poder compartir un pasaje de la Biblia, de juntos poder reflexionar acerca de esto. El capítulo que vamos a leer hoy es en el capítulo 2. Estamos viendo las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos tocaría Tiatira. Y cuando pensamos un poquito en esta ciudad, tenemos que ubicarnos en cuanto a la época, en cuanto a la situación política, económica, social y la realidad que hay que después traspasarlo a nuestros días. ¿Y saben qué? Pensando en estos días también, el viernes el presidente anunciaba que íbamos a volver a foja cero, a estar todos encerrados de nuevo, a comenzar otra vez. Y para muchos es un problema, una dificultad financiera, económica, otros por ahí con problemas familiares que están pasando momentos difíciles, mujeres golpeadas que están dentro de las familias, un entorno que muchas veces uno no sabe y muchas veces hasta dentro de la propia iglesia. Nos ha pasado que había gente que golpeaba a sus esposas. Entonces cuando uno ve esa realidad de las cosas que nos provoca esta situación, lo único que podemos hacer es acercarnos más a Dios. Y la tarea nuestra como pastores, tanto Andrés como la mía, es poder compartir la palabra de Dios, es transmitir el mensaje y que Dios obre en la vida de cada uno. No vamos a poder estar controlando quién va a venir a la iglesia, quién no va a venir a la iglesia, quién está en contacto con los jóvenes, quién no está. No me llama, me llama. La realidad que creo que este es el tiempo donde uno tiene que ver en las personas la madurez, la relación que cada uno tiene con Dios. Hoy no vamos a poder juntarnos en la iglesia, pero lo importante es que vos y yo tengamos comunión con Dios y que vos puedas también disfrutar plenamente de las cosas que Dios tiene para tu vida, así como lo hago yo y como quizás muchos, disfrutar plenamente de cada cosa que vivimos. Vamos a estar 15 días encerrados y sí, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ir quizás a la librería, no vamos a poder hacer otras cosas. En nuestro caso, por ahí sí podemos, porque bueno, al ser pastores tenemos que ir a hacer algunas otras cosas, pero la realidad es que la mayoría no va a poder hacer un montón de cosas. Quizás sea la oportunidad para que vos tengas ese tiempo. Antes decías, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para un devocional, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Hoy estás todo el día en casa. Y estás con los chicos, no, pero estoy con los chicos. Bueno, si vas a buscar la excusa para todo, siempre va a haber una excusa. Quizás sea la oportunidad en estos 15 días también de que vos empieces a reflexionar y que evalúes cómo estás viviendo todo este tiempo. Hoy quisiéramos que al estudiar este capítulo y esta iglesia te des cuenta de cuántas bendiciones tenemos en Dios y cuántas cosas Dios nos pide para que podamos andar correctamente en sus caminos. Así que bueno, para comenzar yo quisiera orar y que Dios hable a tu corazón y al mío en todo esto que estamos compartiendo. Señor, gracias por este día más de vida y gracias porque podemos compartir tu palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de los hermanos, como lo es también para mi vida, Señor, el hecho de leer tu palabra y ver cuántos privilegios y bendiciones tenemos, gracias a la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Bendecinos ahora al abrir tu palabra, al leerla, y que tu palabra haga efecto en cada uno de los que está escuchando. Como vamos a leer, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que dice tu palabra. Así que te pedimos que podamos prestar atención y no solamente escuchar, sino también ponerlo en práctica en nuestra vida. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, acompáñame entonces a la lectura, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 29, son 11 versículos. Esta es una carta un poquito más larga, fíjate que las otras estuvimos leyendo, tiene 11 versículos, y en estos 11 versículos hay cosas buenas y cosas malas. Esta es una iglesia que tiene virtudes y que tiene defectos, como la iglesia en Juncal, que tiene virtudes y tiene defectos, como vos y como yo, que tenemos virtudes y defectos, porque la iglesia está compuesta por hermanos, está compuesta por vos, por
mi vida, por la vida de mis hijos, de los hermanos que están en otros lugares. Cada uno formamos parte de esta iglesia, especialmente como una iglesia local en Juncal. Así que bueno, acompáñame, capítulo 2, versículo 18, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí nomás. Esta es la iglesia de Tiatira. Hoy en la actualidad sigue existiendo esta ciudad. Tiene una ciudad muy bella, y cuando uno la va viendo, va avanzando en estructuras. Hoy hay un estadio de fútbol muy bello, los que nos gusta el fútbol, con todas la tecnología ese estadio está teniendo. Y bueno, cuando uno va viendo, va avanzando esa ciudad, y es una ciudad muy importante también dentro de Turquía. Cuando uno conoce esos lugares, también tiene un sector que vamos a ver en algunas fotos, que también están las ruinas, lo que quedó de aquella época, que también eran ciudades importantes. En la época del primer siglo, esta ciudad era una ciudad importante y se conocía mucho por el tema de las telas. En ese lugar era el lugar donde se teñían las telas, donde se fabricaba el púrpura, donde había posibilidades de trabajo por causa de esto. Y uno va viendo cómo pasaron los años y esa ciudad no quedó estancada, sino que fue avanzando. Y hoy en la actualidad es una ciudad muy importante también en Turquía. Así que bueno, en aquella época estaba esa iglesia en ese lugar, y Dios tenía un propósito. Este mensaje lo podemos mirar de tres maneras. La otra vez habíamos mencionado un mensaje que tiene que ver con relación a la iglesia que está en el primer siglo, cuando están los apóstoles, cuando el Señor Jesús ya no estaba, pero los que seguían a Jesucristo iban predicando y anunciando la palabra, y el mensaje estaba en esa época. Y la iglesia tenía estas virtudes, una iglesia que, por lo que leímos, tenía algunas virtudes y defectos. Pero también lo podemos estudiar a lo largo de la historia, y como
Una época importante, también algunos mencionan que esta iglesia podría ocupar el lugar entre el año 600 y el 1500. Una época también donde hubo muchísimas cosas que tienen mucha relación con esto que hemos leído. Hablando acerca de Jezabel, hablando acerca de la promiscuidad, teniendo una relación en cuanto a la historia, uno puede hacer un paralelismo y comparar cómo la iglesia se fue corrompiendo y se fue alejando y fue tomando parte de la idolatría. Después vamos a ver un poquito. Y por tercero podemos ver en la actualidad cómo Dios está obrando con una iglesia con mismas características en nuestros días. Viendo estas cosas, uno puede saber que Dios después tiene un propósito con una iglesia que va a tener esas características a futuro, que eso menciona Apocalipsis en cuanto a lo futuro. Pero estamos viendo, primer siglo, en la historia, en nuestros días, y ya sabemos lo que Dios va a hacer a futuro con esta iglesia. Así que, viendo esto, yo quisiera que vayamos poco a poco viendo algunos versículos y introduciéndonos al tema. ¿Saben? La palabra Teatira tiene se compone de dos partes. Una que tiene que ver con sacrificio y la otra es continuación. O sea que un sacrificio continuo. Esa es la idea. Cuando uno ve esto en la primera iglesia, en los primeros años de la iglesia, había una iglesia que es esta y se menciona que tenía un sacrificio constante. ¿En qué? En enseñar la palabra de Dios, pero también con un problema constante. Y menciona a una mujer que es Jezabel. Algunos recordarán en el Antiguo Testamento que hay una mujer muy mala, también que se llama Jezabel. Y haciendo ese paralelismo, yo creo que la enseñanza tiene que ver con eso. Quizás la realidad se llamaba igual, pero esta profetisa que menciona acá tenía las características también de una persona mala en el sentido de que quería torcer la enseñanza de la iglesia. Y uno ve cómo Dios, por medio de su palabra, le está diciendo al anciano, acuérdense cuando dice, escribe al ángel, habíamos mencionado que la palabra ángel no es un ángel que está en el techo de la iglesia, sino que es el responsable o los responsables de la iglesia que tienen que enseñar la palabra, que tienen que transmitir el mensaje. El mismo Señor Jesús le dice, ¿no es cierto?, al que está escribiendo, escribí a esta persona y que sepan lo que yo quiero decirles. ¿Qué cosa? Que hay una mujer que dice ser profetisa, que hace cosas con relación al futuro y un montón de cosas que los está engañando y los está llevando por mal camino. Entonces, tienen que prestar atención. Eso es lo que le está diciendo. Presten atención a lo que estaba ocurriendo en esa época. Y la iglesia en aquella época aparentemente no prestó atención. Y Dios tuvo que ser duro y tajante con ellos. Y dice, mira, si no prestan atención, ella va a sufrir, va a estar postrada, dice, la va a tirar en cama. La idea muchas veces es que va a tener una enfermedad, que va a estar postrada porque no se va a poder levantar. Pero después dice también, y los que siguen a ellos, también sus hijos van a sufrir y van a estar peor. Y es un castigo duro de parte de Dios. Cuando uno ve eso se da cuenta que lo que esta mujer hacía era enseñar incorrectamente lo que Dios quería enseñar o quería mostrar. ¿Y qué quería mostrar? Acompañame al versículo 18, es uno de los primeros versículos que impactan, ¿no? Dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama y los pies semejante al bronce bruñido. Esa es la característica que tiene el Hijo de Dios. No dice que es el hijo de María. Fíjate que en el año 600, del 600 en adelante, la iglesia ha pasado también por un proceso. Si vos lees un poquito de historia de la iglesia comenzó como una. La iglesia católica, la iglesia evangélica no existía antes en los primeros siglos, era la iglesia. Apareció Constantino, que era el que perseguía a la iglesia, supuestamente se convierte, trata de unificar, un montón de cosas se hicieron y para engañar a los seguidores de Cristo y para poder terminar con ese grupo que no pudieron. Ahora, en todo ese proceso pasaron los años y trataron de muchas maneras
de que el Evangelio se apagara, de que no tuviera esta incidencia en el mundo, y no pudieron. Y ves que en el transcurso de los años, desde el año 600, que es el periodo que más o menos se piensa que podía ser esta iglesia en cuanto a un estudio de los tiempos, del 600 al 1500, es la época donde esta iglesia tuvo incidencia. Una iglesia que tuvo una profetisa, y ahí unos dicen, ¿quién fue? Y fue la iglesia católica, y apareció la iglesia católica. Y apareció María, y sí, apareció María. Y apareció un montón de cosas en este lapso, y un montón de cosas. Si vos tuvieras la posibilidad de ver cuántas cosas aparecieron en estos días, o en estos años, perdón, te darías cuenta que son muchísimas. Mira, para tener en cuenta, comenzó el segundo papa, porque primero supuestamente para la iglesia católica fue Pedro, pero aparece el segundo papa en el año 600. Después de eso empiezan a besar los pies al papa, características que se siguen haciendo. Después de eso adoraron a las imágenes y a las reliquias. Apareció después la canonicidad de los santos que ya murieron. Después de eso apareció el tema del celibato de los sacerdotes. Aparece el rezar con el rosario, vender indulgencias. Esta es la parte que más me encanta. ¿Vieron cuando ven las películas de la época medieval, aquella época donde aparece un cura con un barril bien borracho, pero que vende indulgencias y te dice, bueno, te voy a perdonar todos los pecados, pero te va a costar tanto y hay que pagar, y va con los pobres y le saca lo que tiene? Bueno, eso hacían. Esto fue en el año, más o menos, para que tengas una idea, 1180, para que en la historia te ubiques. Vendían las indulgencias. Dice que en el 1200 más o menos empezaron con el tema de la transustanciación. ¿Qué era esto? Una teología que decía que el pan era el cuerpo del Señor Jesús y se transformaba en el cuerpo, y el vino era la sangre y se transformaba la sangre. Nosotros entendemos que es un símbolo. Y cuando ves, sigue avanzando y aparece, ¿no es cierto?, que había la adoración a la hostia. ¿Se acuerdan que los papas levantan la hostia así? Bueno, todo ese tipo de cosas. Se prohíben leer la Biblia para aquellas personas que no eran del clero. Los laicos no podían leer la Biblia porque no la entendían. No la entendían porque primero eran incultos, no tenían, no sabían leer, analfabetos, eran incultos, no tenían mucha cultura. Solamente los pobres se dedicaban a trabajar en el campo y nada más. No tenían lectura porque no sabían y nadie les enseñaba. El gobierno no tenía esa característica. Y uno va viendo y sigue avanzando, ¿no es cierto? Y los decretos de doctrinas acerca del purgatorio y todo eso va avanzando. Aparece el Ave María y todas esas cosas. Ahora, todo esto que te estoy mencionando es desde el año 500, 600 más o menos hasta el 1500. Son 1000 años. 1000 años donde la mujer aparece, y esa mujer, uno dice, es el símbolo. Cuando se estudia uno dice, sí, puede ser la iglesia que es católica, y puede ser que está trabajando de tal manera que está queriendo alejar a las personas de la verdad, metiendo cosas incorrectas para alejar a las personas de lo correcto. Eso era lo que hacía Jezabel. Esta profetisa enseñaba cosas incorrectas para alejar a las personas de lo correcto. Y hoy puede pasar exactamente lo mismo en nuestros días. Puede ser que haya personas que entren y que quieran enseñarnos cosas incorrectas. ¿Para qué? Para alejarnos de lo correcto, de la verdad, de Jesucristo. Mirá, hoy está en extrema también boga el tema del feminismo. Y vos sabés que tenemos la librería, y en la librería aparecen libros que la verdad me dan cosa venderlos, porque no los podemos ni siquiera leer, porque nos da, no lo podemos leer, nos cuesta, porque las barbaridades que hablan acerca del Señor Jesús, las barbaridades que hablan acerca de la palabra de Dios, tergiversan de tal manera la palabra que a uno le vuelve loco. ¿Cómo puede ser que digan estas cosas? Y los defienden, y hoy se ponen todo el grupo y te llaman porque vos decís, no, la Biblia dice esto, y todo el grupo se te mete en Facebook y te cierran la cuenta porque todo negativo, y claro,
Y empiezan a hacer todas esas cosas. Y uno dice, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, es el trabajo que se hacía en el primer siglo, que se hizo a lo largo de 1000 años y que hoy en día se sigue haciendo. Esta mujer, Jezabel, sigue trabajando. Es el sentido de la tarea que está haciendo, ¿no es cierto? Y uno ve eso y se sorprende porque se da cuenta que dejaron de lado en primer lugar lo que era la enseñanza correcta. En primer lugar, se menciona en el versículo 18 que era el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener bien en claro que Jesucristo es Dios, 100% Dios, 100% hombre, Dios hecho hombre. Y cuando tenemos claro eso, sabemos que Jesucristo, siendo hombre, sufrió y murió en la cruz como hombre para que vos y yo tengamos vida. Porque Él derramó su sangre, perdió muchos privilegios porque se hizo hombre. Él dejó todo eso. Dejó todas las glorias para ser una persona como vos y como yo, sin pecado. Y morir en la cruz, sin pecado, para que tu pecado y el mío sea perdonado. 100% Dios, 100% hombre. Pero también el mismo versículo 18, estamos en el primer versículo, dice que Él nos va a mirar con ojos como de llamas de fuego. ¿Sabes que un día vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo? Vos y yo, como dice su palabra, y Él va a examinar toda nuestra vida. Quizás no va a ser que, como a veces cuentan, dice, va a ser una película y ahí va a ver toda tu vida. Él ya conoce toda tu vida, todo lo que hiciste. Lo que Él va a hacer es mirarte y con esa mirada va a penetrar en tu mente, en tu cabeza, en todo. Y como fuego, ¿vieron? Como el fuego que lo que hace es purificar. Esa mirada va a ver verdaderamente las cosas que hiciste para Él con santidad. No para los hombres, sino para Él verdaderamente. Y ahí es donde Él te va a dar la recompensa. O te va a quemar todo aquello que hiciste incorrectamente. Dice, los pies como de bronce bruñido. ¿Saben? El bronce bruñido es algo que brilla. Y esto nos da una idea de la tarea del Señor. El Señor tiene que estar parado ¿dónde? Y en la iglesia siempre tiene que estar Él. Él tiene que ser el centro. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cristo tiene que estar parado en el medio, en todo. En la alabanza, en la adoración, en la predicación, en cada área que estemos trabajando. Jesucristo tiene que ser el centro de todas las cosas. Tenemos que tener en cuenta eso. Él va a traer el juicio. Todos se van a arrodillar delante de Él. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos arrodillemos? Y vamos a mirar los pies de alguien justo, que estuvo ahí, mirando todas las cosas que vos y yo hicimos. ¿Sabes? El versículo 19 habla acerca de cómo Él te conoce. Te conoce a vos y me conoce a mí. Y a Él no lo podemos engañar. Él dice, conozco tus obras. Y la verdad que si vos servís fielmente a Dios, podés estar tranquilo de que Él va a mirar con agrado todo aquello que hiciste. Conozco tus obras. Dice, y tu amor. Característica, ¿no? El amor es el reflejo de lo que Dios nos dio. ¿Estamos reflejando ese amor? ¿O estamos viviendo un amor hipócrita? 1 Corintios habla acerca del amor, ¿no? Un pasaje muy conocido, lo hemos estudiado. Características de ese amor maravilloso que viene de parte de Dios. Que Dios te dice, me dice, que tenemos que vivirlo y compartirlo. Dice después, tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, hay cosas que vos tenés que hacer. ¿Querés conocer más de Dios? ¿Querés tener más fe? Y hay que leer más. Si no querés tener más fe, y no leas. Quédate tranquilo. Tu fe se va a ir apagando. Y así vas a estar después, sin creer en nada, ni vas a creer verdaderamente si Dios es o no es. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Porque no vivís verdaderamente eso maravilloso que es confiar en Él. ¿Cómo se consigue? Y leyendo la palabra de Dios, conociéndolo más a Él, teniendo una relación con Él por medio de la oración y disfrutando cada vez que Él nos da esa posibilidad de conocerlo en los detalles cuando Él nos contesta. Dice, tu servicio. Hoy no puedo servir, ¿no? Porque bueno, la iglesia no está funcionando, entonces no tengo ministerio y no puedo servir a Dios. Qué equivocado que estás
si es que estás viviendo esa realidad. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu servicio para con Dios? No para con la iglesia, para con Dios. ¿En qué le estás sirviendo a Dios? Si no le estás sirviendo en nada, cuidado. Ojo. Porque Dios te pide que le estés sirviendo. Y no es necesario que vayas al templo para servir. Al Señor se lo sirve en todo momento, en todo lugar, con distintas cosas que uno hace. El servicio es para Él. Servir es entregarse y hacer algo para que verdaderamente Dios sea glorificado. Y muchas veces lo hacemos para con los hermanos, pero también estaría bueno que lo hagamos para aquellos que no son hermanos también. Un servicio de amor. Dice después, y tu perseverancia, largo periodo de tiempo, ¿no? O sea, ser perseverante, constante, a lo largo del tiempo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer vos y yo. Hoy muchos en la iglesia están diciendo, bueno, ya no me estoy congregando, ya no estoy yendo y estoy perdiendo ese amor, ese entusiasmo y ya no nos congregamos. Mira, si no te congregás y estás perdiendo eso, te quiero decir algo. Creo que estás equivocándote en el camino. Porque la mejor relación que podés tener y que te va a durar por siempre es la relación con Dios. Y también con los hermanos, congregarte o buscar la manera de charlar, de hablar, aunque cueste. Miren, la verdad, a mí me cuesta hablar con distintos hermanos. Y no es fácil. Y me cuesta también charlar con ellos. A veces hacen una pared, a veces hay distintas cosas que no tenemos por ahí feeling, por ahí Andrés tiene más, y buscamos la manera, pero cuesta. Y no es fácil tratar con los hermanos. Así como ustedes también dirán, no es fácil tratar con el pastor, y claro que no. Pero hay que trabajar en esas áreas para que sea de bendición para vos y para mí. Y que esa perseverancia, esa constancia que tenemos en las cosas de Dios, también las podamos disfrutar con los hermanos. En la constancia, en hacer cosas, en disfrutar de compartir cosas. Hay que estar preparado. Estos son los elogios que el Señor le está dando a la iglesia en aquella época. A lo largo de los tiempos también pasó lo mismo con la iglesia en estos periodos del 500 al 1500. Dios exaltó las virtudes de muchos hermanos que estuvieron trabajando para que el Evangelio siga anunciándose. Y perdieron sus vidas. Yo no sé si te acordás o escuchaste alguna vez acerca de Wycliffe, un hombre de Dios que trató de traducir la Biblia para que el pueblo pueda entender lo que Dios dijo. Y por eso lo mataron. No sé si te acordás de Juan Hus, si alguna vez leíste, Savonarola. Si alguna vez estudiaste o pudiste leer acerca de un grupo francés, los hugonotes, que murieron por el Evangelio. Iglesias que estuvieron dispuestas a defender el Evangelio correcto, pero también tuvieron que entregar sus vidas. De distintas maneras, hoguera y tantos otros. ¿Por qué? Porque ellos querían transmitir el mensaje correctamente y no torcer como esta mujer o como la iglesia en esa época quería torcer el Evangelio. Qué importante es esto, que vos tengas en cuenta que es necesario ser testigos fieles de este Dios maravilloso. Del versículo 20 al 23 uno puede ver algunas cosas acerca de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Uno puede tener paciencia de aceptar un montón de cosas, pero también ten en cuenta que aquellos que se equivocan porque no conocen, uno tiene que ir enseñándoles. Recuerdo que cuando di mi primer mensaje, una de las cosas que dije fue: el Señor Jesús, cuando tenía 12 años, estaba en un lugar enseñándole a todos aquellos hombres importantes que conocían un montón de la palabra de Dios. Y terminé el mensaje y un hermano vino y me dijo: a ver, Carlos, mostrame en la Biblia dónde dice que el Señor Jesús estaba enseñando. Y claro, empecé a buscar y no estaba. La realidad es que decía que él estaba preguntando y se asombraban de las preguntas que hacía. Ahora,
ese hombre tuvo una tolerancia conmigo, porque me lo dijo con amor, con cariño, porque estaba errado y me enseñó. Eso es lo correcto que uno tiene que hacer. Tiene que tener tolerancia para aquellos hermanos que por ahí se equivocan muchas veces porque no conocen o conocen poco, y uno lo que tiene que hacer es ayudarlos a que corrijan eso deficiente. Pero aquellos que están haciéndolo adrede, uno no puede ser tolerante con ellos. Y tiene que marcar el error y decirle, estás equivocado. Y hay que mostrarle, si no lo quieren aceptar, uno tendrá que buscar la manera de que lo acepten, o si no, juntarnos con ellos. Porque la Biblia nos dice eso. Es más importante conocer fehacientemente la palabra de Dios y no incorrectamente la palabra de Dios. ¿Es buena la tolerancia? Y sí, es buena si la aplicamos bien, pero también tenemos que saber que la tolerancia tiene un límite. Cuando pensamos en esta mujer Jezabel, fíjate que el mismo Señor tuvo tolerancia y le dice, mira, yo le di oportunidad de que cambiara, pero no quiso. Y por eso la arrojé a la cama, para que sufriera. No era porque ella vivía en la cama por su línea de vida o de forma sexual que ella vivía, sino en la idea tiene que ver con que estaba postrada. Dios hizo que se postrara y que padeciera por lo que había hecho adrede incorrectamente. ¿Sabes qué? Dios va a castigar a aquellos que enseñan adrede incorrectamente la palabra. No solamente a ellos, sino también a sus hijos. Es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esa maldad va a pasar también a sus hijos. ¡Ah, qué terrible eso! Sí, pero si los hijos conocen el Evangelio, se arrepienten, Dios corta todo. Pero el castigo es terrible. Dios toca donde más nos duele. Y nosotros amamos a nuestros hijos y muchas veces hay oportunidades que Dios hace eso, toca con una vara dura nuestra vida y donde nos duele más. Ahora, ¿Dios es malo? No, Dios es justo. Y nos da oportunidad y nosotros somos cabeza dura y no queremos entender. Y Dios nos está diciendo de una y de otra manera y no hay caso. Por eso es importante que tengas en cuenta lo que representa esta mujer. Hombres o mujeres que quieran torcer la palabra de Dios, adrede, que trabajan dentro de la iglesia. Ayer estaba hablando con un hermano de la iglesia y hablamos de que a veces hasta en la iglesia entran brujos. Bueno, en Juncal va a haber brujos, no lo sabemos. Pero ¿vos te pensás que Satanás está quietito? ¿Que no trabaja? Claro que trabaja. ¿Y dónde va a trabajar? Y en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Y son los hermanos. Y trabaja en la vida de los hermanos. Trajo un gran problema Jezabel, porque a muchos confundió. No te confundas vos en escuchar cosas que son incorrectas. Lee la palabra, estudia la Biblia, conoce de Dios, de primera, A veces queremos buscar a hombres que saben mucho la palabra y decimos, voy a buscar a MacArthur, voy a buscar a Sproul, voy a buscar a Matthew Henry, voy a buscar, y empezamos a buscar un montón de hombres que Dios les habló a ellos y ellos pudieron escribir e interpretar lo que Dios les dijo. ¿Sabes qué? Dios tiene una revelación directa con vos y es la misma que tiene para con ellos. Pero Dios quiere hablarte a vos. Y vos y yo somos los que tenemos que leer la Biblia e invertir tiempo y conocer a Dios. Y quizás ir a un seminario o a un instituto y ver distintas versiones, distintas posturas, distintas teologías, pero querer conocer a Dios implica invertir tiempo. Versículo 24 al 25, fíjate que en estos versículos Cristo nos da un consejo. Y el consejo tiene que ver con que vos y yo seamos parte de un remanente fiel. Dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mira, el Señor te está diciendo, mira, vos sos un grupo que no está en ese grupo. Ellos dicen que las profundidades de Satanás es el conocimiento. No te dicen Satanás, pero te dicen vamos a conocer un montón acerca de un Dios o de Dios.
y vos decís, acerca de Jesús, y muy sutilmente te van engañando. Hoy hay un montón de denominaciones o de grupos que enseñan incorrectamente. Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Claro que es Hijo de Dios, pero es Dios. No, Él es creado por Dios. Y vemos a los testigos de Jehová, y hay un montón de otras denominaciones, religiones, algunos dirían sectas. Bueno, hay un montón de grupos que enseñan incorrectamente. Lo que te animo es a que vos y que yo estudiemos y profundicemos. Y todo esto que estamos viendo, en este versículo 24 te dice, mira, si vos no estás metido en esas cosas raras, yo no te voy a dar una carga adicional. Yo te voy a estar ayudando. Esa es la idea. No te quieras involucrar en conocer tanto acerca de las herejías de otras denominaciones. Ocúpate por conocer a Jesucristo y su palabra. Recuerdo que en una competencia de karate o de kung fu, no sé, de artes marciales, uno de los que estaba por combatir nunca miraba cómo el otro practicaba las posiciones, las formas, sino que él se perfeccionaba en su propia técnica. No miraba al otro. Y en cambio los otros miraban todas las otras técnicas. Y cuando él tenía la seguridad de su técnica, él podía ejercer con firmeza lo que él sabía. Y podía luchar, y podía hasta vencer muchas veces, porque él tenía una técnica segura y la conocía. Haciendo ese paralelismo, te animo a que vos conozcas a Jesucristo. No te pongas a buscar a los testigos de Jehová, a los mormones, al otro, en qué creen. Conoce a Jesucristo, conoce la enseñanza y la doctrina de la palabra que está en la Biblia. Y cuando vengan ellos y te quieran atacar, vos vas a conocer todo lo que Dios dice acerca de su palabra, de su Hijo, de su persona, del Espíritu Santo. Y vas a poder defenderte de tal manera que vas a atacar y contraatacar de tal forma que vas a poder vencer. Y Satanás va a huir. Esa es la idea. Conozcamos la palabra de Dios. Ese es el desafío. ¿Qué les pide Cristo a este remanente fiel que estamos viendo acá? Que retengan lo que ya tienen. ¿Qué es? El conocimiento en Jesucristo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Que tengan cuidado con las profundidades de Satanás, como les dije recién. Tengan cuidado con esas cosas raras que a veces quieren ponernos como importante, y lo que hacen es acercarnos más a las cosas del mundo, a Satanás, y no a nuestro Dios maravilloso y su amada iglesia. El versículo 26 al 29, si vos pones atención, te deja dos enseñanzas. La primera dice, te daré autoridad sobre las naciones. Ese es el regalo maravilloso. Fíjate que dice, al que venciere y guardare, dice, mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Muchos creen que este versículo tiene que ver con seguridad de salvación. No está hablando de seguridad de salvación. Está hablando acerca de recompensa. Dios va a dar una recompensa al que persevera hasta el fin. La salvación no se pierde. Si Cristo hizo algo, lo hizo una vez y para siempre. Él es el mediador, único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Él hizo una sola vez el sacrificio y es para siempre. Por lo tanto, cuando vos tenés en cuenta esto y andás en los caminos y le servís y trabajás y honrás el nombre de Dios, no para ganar el cielo. Acordate que estamos viendo que en el siglo 500 hasta el 1500 todo era por obras. La gente no tenía idea de que la salvación era por gracia y trabajaba y pagaba para conseguir un lugar en el cielo. ¿Sabes qué? Esos que pagaron, si no creyeron en Jesucristo, se fueron al infierno y perdieron esa plata. Y esos sinvergüenzas que le cobraron, también seguro que se fueron al infierno, porque no eran hijos de Dios. Hoy en la actualidad, en nuestros días,
Hay pastores sinvergüenzas que hacen lo mismo. Te cobran el diezmo, te cobran las primicias, te cobran esto, te cobran aquello, te cobran lo otro. Dios los va también a juzgar. Pero también a ellos que creyeron en eso y nada más, y no creyeron en Jesucristo. Qué importante es que vos tengas en claro el mensaje de salvación. Que les puedas decir a la gente lo correcto, la verdad. Que no estés torcido en cuanto a la religiosidad. Mira, la iglesia te puede hacer torcer un montón de cosas. Para vos es más importante quizás una actividad. Somos hiperactivistas que en poder disfrutar de la misma persona de Dios. Y Dios quiere tener una comunión personal. Y ser de bendición también a la iglesia. Pero es personal la comunión. Y lo segundo que también vemos en este versículo que menciona, dice, le daré la estrella de la mañana. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Mira, el símbolo que tiene que ver con la estrella de la mañana tiene que ver con Jesucristo. Y la idea es que Jesucristo va a estar con nosotros, permanentemente. Eso es algo que no tenemos en cuenta muchas veces nosotros. Vamos a vivir una eternidad con Cristo, con Él, juntamente. La iglesia va a estar con Él. No solamente el milenio, los 1000 años, mucho más, una eternidad. Y eso es maravilloso. Apocalipsis 22:16 habla acerca de esto. Morar con Cristo. Cristo va a estar permanentemente con nosotros. Y eso es algo maravilloso que vos y yo tenemos para disfrutar. Voy terminando. Esta iglesia nos ha enseñado varias cosas de distintas maneras. Si te plantás en el primer siglo, vas a ver los errores que no corrigieron. Y que Jesús tuvo que obrar para que eso fuera real. Él tuvo que tocar de muchas maneras a la iglesia para que la iglesia cambie. Por eso menciona, ¿no es cierto?, 7 iglesias. Y cada una tiene sus virtudes y defectos. Esta iglesia tenía las virtudes que mencionamos y también los defectos. Dejaba que esta mujer seduzca a sus siervos. En aquella época. En la época medieval pasó lo mismo. La iglesia, ya dividida, incorrectamente hablando de la iglesia, pensando en la iglesia católica, había dentro de ese grupo de hermanos también gente que era buena y creyente y que confiaba, y es difícil hacer esa división, porque muchos seguían en esa línea creyendo que estaban en lo correcto, pero también veían las cosas malas que estaban haciendo los sacerdotes, cómo el poder político estaba metido y todo eso que hacían torcer la manera de mirar en cuanto a Jesús. Formas, religiosidad y tantas cosas. ¿Para qué? Para alejarse de Jesús. Pero aparecieron después los reformadores. Y los reformadores transformaron, reformaron, hicieron cambios. La iglesia empezó a trabajar, las universidades empezaron a aparecer. ¿Sabes quiénes fundaron las universidades? Los creyentes. No solamente en cuanto a las universidades, el tema de la lectura. Para poder leer la Biblia, la gente que era inculta, que era analfabeta, empezó a tener la posibilidad de leer. Apareció la imprenta maravillosa, que dio posibilidad a que más personas tengan libros, cosas que antes no podían tener. El primer libro que se imprime, que es la Biblia. Dios siempre tiene que estar en primer lugar en todas las cosas. El libro que más se vende en el mundo hoy en la actualidad, ¿sabes cuál es? La Biblia. Y no lo toman como un libro para tener en cuenta y decir, sí, el que más se vende, el que más se edita. Buscan otros. Pero la Biblia es lo que más se está imprimiendo en distintos idiomas y en distintos lugares. Maravilloso libro que transforma vidas cuando el Creador es conocido por la gente. Cuando uno empieza a ver esas cosas, tiene que terminar con una conclusión. Y yo quisiera que vos y yo podamos concluir pensando en algunas cosas. En primer lugar, me gustaría, me encantaría que vos y yo podamos pensar en que debemos cuidarnos de los falsos conceptos postmodernos. ¿Qué es esto? Y hoy en día está permitido todo. Tenemos que ser tolerantes con todo. No, se van a enojar, no van a querer escuchar, no van a querer venir a la iglesia, no van a querer
y empezamos a ser permisivos. El posmodernismo nos dice que esto es algo que va a acontecer y ahora uno lo ve y se da cuenta que pasa. Un relativismo por todos lados. Y podría ser, como no podría ser, quizás, quizás no, será verdad. No tenemos que meternos en eso. La palabra de Dios es verdad. Dios es verdad. Lo que Dios dice acerca del pecado, hay que nombrarlo y decirlo como pecado. Aquel que practica distintas cosas inmorales es pecado. Homosexualidad, lesbianismo y todo lo que es pecado, Dios lo dice, no lo digo yo. Y si Dios lo dice, hay que creer. Es verdad. Por lo tanto, uno tiene que saber que tiene que ser tolerante con aquellos que están equivocados. Y cuando uno le dice la verdad y les muestras la verdad, Dios tiene que obrar en la persona para que pueda entender eso y cambiar. Pero si no cambia, tendremos que marcar la realidad. Eso es pecado. Mirá que nos va a costar eso. Hay un pastor que ya le cerraron 2 o 3 veces las distintas cuentas que tiene, porque él dice esto. Y es gente de acá de Argentina. Lo segundo, debemos vivir constantemente bajo la verdad y el amor de Cristo. ¿Qué es esto? Y animate a vivir verdaderamente en la verdad. ¿Qué es la verdad? Y lo que la palabra de Dios dice, no en hipocresía. Mira, hay muchas veces en la iglesia somos hipócritas. Vivimos una cosa en la iglesia y en casa somos otra. ¿Vivís de esa manera? Tenemos que vivir de una manera correcta, siendo genuinos tanto en el trabajo, en la iglesia, como en casa. Vivir la verdad. Y vivir el amor es dar sin esperar recibir. Dar cariño a tus hijos, a tu esposa, tener en cuenta a los vecinos, tener en cuenta dar sin esperar recibir. Lo tercero, debemos vivir cuidando la sana doctrina. Es algo fundamental esto. Estos días estamos charlando con varios que están responsables en distintas áreas y decíamos, es importante que estudiemos la palabra de Dios. Hoy, sin darnos cuenta, está entrando la parte psicológica, la parte social, la parte de distintas áreas y está dejando de lado la palabra de Dios. Estamos escuchando 5 minutos un mensaje bíblico y 45 minutos de un montón de otras cosas. Está bien que tengamos un conocimiento y está muy bueno tener un amplio conocimiento de distintos temas, pero todos esos temas tienen que ir a la luz de la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que ser fundamental en todos nuestros temas a tratar. Debemos cuidar la sana doctrina, no solo enseñarla, sino vivirla. Y por último, debemos vivir expectantes de la venida de Cristo. Mirá, yo no sé, pero en este tiempo está bastante complicado un montón de cosas. Pestes, terremotos y rumores de guerra y y un montón de señales están diciendo Cristo viene. Cristo viene. ¿Estás esperando al Señor Jesús? ¿Querés que Él venga a buscar a la iglesia para estar una eternidad con Él? Si no viene, seguiremos trabajando para Él, seguiremos sirviéndole, pero espéralo. Espéralo porque Él va a venir. Va a venir a buscar a su iglesia. No va a venir a buscar el edificio. Va a venir a buscar a las personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, que le han pedido perdón por sus pecados, que se han arrepentido, que clamaron a Él diciendo, Señor, cambia mi vida, transformame, quiero vivir una vida nueva, distinta. Dios lo hace. En estos días estaba en la iglesia y recibí a varios muchachos, pastores y varias personas, y hablando con cada uno de distintos temas, hablé con un muchacho y él me decía, Dios transformó mi vida. Yo me drogaba, robaba y hacía todo eso. Acá en Ituzaingó estamos hablando. Y vino a buscar las cajas que tenemos en la iglesia para ser de bendición y distribuir a aquellos que están necesitando. Y él me contaba su testimonio, cómo Dios transformó su vida y transformó la vida de su mamá y ahora están esperando transformar la vida de su hermano. Su hermano está en la droga, está robando y él dice, yo sé que mi hermano está mal, pero sigo orando y clamando. Por lo tanto, debemos vivir expectantes, porque él me decía, Cristo viene pronto y yo quiero que mi hermano se vaya conmigo. ¿Querés verdaderamente vos lo mismo para con cada uno de los que está cerca tuyos?
Si Cristo viene, los que están al lado tuyo van a irse con vos, o te vas a ir vos solo. ¿Y los otros qué? Y van a estar sufriendo porque no creyeron en Cristo, porque vos y yo no le predicamos el Evangelio. Qué desafío, queridos hermanos, que podamos terminar, como dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El regalo es Jesucristo. Vas a estar gobernando, dirigiendo, siendo líder. No sé lo que Dios tiene preparado para con vos. Pero una cosa sé, es que vamos a estar una eternidad con Él. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor bendiga la iglesia. Que verdaderamente seamos una iglesia diferente a la de Tiatira. Que podamos tener las virtudes de ellos, pero los defectos, Dios quiera que no sea nuestra iglesia un reflejo de esta. Pero me encanta poder ver las virtudes que tenía. ¿Cuáles eran las virtudes de la iglesia? ¿Cuáles son tus virtudes? Yo te desafío a que busques eso, a que busques de Dios, a que veas qué estás haciendo, si le estás sirviendo o no. Terminamos. Te dejo la tarea. 7 preguntas como la otra vez, verdadero o falso, para que vayas leyendo, para que vayas pensando, y que esta iglesia sea una iglesia que te haga reflexionar. ¿En qué cosas estás haciendo bien o estamos haciendo bien? ¿Y en qué cosas estamos haciendo mal? Dios nos bendiga para que podamos disfrutar de cada cosa que vivimos día a día, esperando su venida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el jueves.